La escala lo que nos define es una relación de proporcionalidad de distancias que podemos tener en una imagen, en una foto, en un plano, en un mapa, ¿vale? En cualquier representación con respecto a esa misma distancia en la realidad. Lo representamos como, o lo escribimos como que esta distancia que tenemos representada en la unidad que tengamos, lo ponemos con 2 puntos y luego esa misma distancia, pero en la realidad. Es decir, que tenemos, por ejemplo, que 1, 2 puntos, 5 nos estaría indicando que una unidad de una distancia en una representación que puede ser una imagen, una foto, un plano, equivale a 5 unidades en la realidad. Por unidades pueden ser milímetros, centímetros, metros. Por ejemplo, que en una foto, un centímetro en esa foto equivale que esa misma distancia en la realidad son 5 centímetros. ¿Vale? Entonces, de escala podemos encontrarnos de 3 tipos. La escala de reducción, que sería precisamente como esta del ejemplo, en la cual nosotros lo que hacemos es un objeto que es grande, lo representamos mediante una imagen que acorta esas distancias. Es decir, empequeñece. Algo que es muy grande y que no podríamos representar. Por ejemplo, todo el país no lo podemos representar por su tamaño de forma natural. Tendremos que hacer una representación, una imagen que veamos más reducido todo el territorio. ¿Vale? Pues ahí tendríamos una escala de reducción. 1 centímetro en ese mapa puede equivaler a varios kilómetros en la realidad, es decir, una distancia mayor. En el caso contrario, lo que tenemos es que si un objeto, en lugar de ser muy grande, lo quiero hacer pequeño, ¿qué ocurre si yo tengo un objeto que es demasiado pequeño para poder ver los detalles y lo que hacemos es ampliarlo, hacer ese objeto mucho mayor en la representación de forma que veamos mejor los detalles? Pues estaríamos en una escala de ampliación. En este caso lo que hacemos es ampliar, el nombre indica, los objetos, los agrandamos. ¿Vale? Así podemos ver los detalles. Y si el objeto lo dejamos en la representación igual que es en la realidad, es decir, ni lo ampliamos ni reducimos su tamaño, lo que tendremos será una escala natural. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, una goma que tiene un tamaño ideal precisamente para hacer una representación que ni la goma salga más grande ni la goma la veamos más pequeña. ¿Vale? En este caso sería una escala natural. La característica de las escalas naturales es que le escribimos como 1, 1. Quiere decir, por ejemplo, un centímetro de la representación equivale a 1 centímetro en la realidad. ¿Vale? Es lo mismo. Pues bien, vamos a ver en el caso de la escala de reducción y la escala de ampliación ejemplos. De escala de reducción, por ejemplo, tenemos aquí la puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá, que la tenemos en Madrid, tiene un tamaño bastante grande. Pero no podremos hacer una imagen a tamaño natural de toda esa puerta de Alcalá
porque no nos cabría, por ejemplo, en este vídeo. Por tanto, nosotros lo que hacemos es una foto, la cual yo puedo tener en papel de un tamaño mucho más reducido. Pues bien, aquí por ejemplo tenemos que en mi imagen, tal cual yo la veo, con el tamaño que yo la veo, la altura, vamos a poner un color que se vea bien, la altura que tiene la puerta de Alcalá, su parte central, es de 4 centímetros. ¿Vale? En mi representación mide 4 centímetros. Pero buscando las dimensiones reales, tenemos que la puerta de Alcalá mide 22 metros. Pues vamos a escribir que esta altura, por un lado, son 4 centímetros en la imagen, pero por otro lado son 22 metros en la realidad. Bien, fijaos que la imagen y la realidad hemos escrito las distancias con unidades diferentes, centímetros y metros. A la hora de escribir la escala, ambas partes deben tener la misma unidad. A nosotros nos resultaría más fácil escribir ambas en la unidad más pequeña, en este caso vamos a ponerlo en centímetros. Por tanto, yo sé que 4 centímetros equivale a 22 metros, que son 2200 centímetros, ¿vale? Fijaos que hemos puesto, estos son centímetros y estos son centímetros, lo que no hace falta poner las unidades, ¿vale? Porque esto, por ejemplo, podría decir que si yo tuviese 4 metros, serían 2200 metros, y si tuviese 4 milímetros, equivalen a 2200 milímetros, ¿vale? Establecemos esa relación de unidades. Bien, yo puedo reducir, intentar que en la distancia representada, en lugar de 4 centímetros, ponga 1 centímetro, y aquí no tengo problemas. Si divido entre 4, tendré que una unidad equivale a dividir 2200 entre 4, que es 550. Es decir, que 1 centímetro en esta imagen equivale a 550 centímetros en la realidad. Es decir, a 5 metros y medio. En la escala de reducción siempre el valor que tengo en la distancia representada es menor que el valor que tengo de distancia real, ¿vale? Es decir, vamos a ponerlo la distancia, o mejor dicho, más que distancia, vamos a poner el valor representado es menor que el valor que ponemos en la distancia real, ¿vale? Siempre. A mí, esta escala que hemos marcado me sirve para poder a partir de aquí calcular cualquier distancia que yo tenga en esta imagen. Por ejemplo, si yo quiero medir la altura, pero simplemente hasta aquí, desde la base hasta aquí, yo puedo medir en la foto. Puedo medir, y para mí, con el tamaño que yo lo veo en el vídeo, tengo que son 2,5 centímetros. Pues
A partir de aquí yo puedo saber cuánto mide realmente esta altura en la realidad, porque ya tengo una relación marcada por la escala. ¿Cómo calculamos cuánto mediría en la realidad? Tenemos varias maneras. La ideal sería hacerlo a partir de fracciones equivalentes, pero todavía no hemos visto el tema de fracciones y qué significan las fracciones equivalentes. Por tanto, vamos a hacerlo de una forma que vosotros ya sabéis, que sería la regla de 3, que nos diría, oye, si un centímetro de la foto equivale a 550 centímetros en la realidad, ¿vale? Este sería en la foto. Vamos a poner aquí los datos de la foto y aquí los de la realidad. Vamos a ponerlo más abajo, que no se nos junte con la altura. Vamos a poner aquí los datos de la foto y aquí los de la realidad, los datos reales. Pues si tengo que un centímetro equivalen a 550 centímetros, los 2,5 centímetros que yo ahora he medido aquí en la foto equivale a X. ¿Vale? Es una regla de 3 directa, quiere decir, si hemos aumentado la distancia o el valor en la foto, aumentará el valor en la realidad. Lo que hacíamos era multiplicar en diagonal 550 por 2,5 y dividir entre 1, que no nos va a afectar. Pues bien, si nosotros hacemos la operación, tenemos que esta X son 1375 centímetros, ¿vale? Como eran 2,5 centímetros, aquí el resultado van a ser centímetros. Pues bien, esto es lo que mide la puerta de Alcalá desde su base hasta este punto en la realidad, 1375 centímetros, o si lo pasamos a metros serían 13,75 metros. ¿Vale? Y así podríamos incluso hacerlo para medir cómo de largo, de lateral a lateral, mide la puerta de Alcalá, o si nos interesa medir la altura de los arcos, ¿vale? Podríamos calcularlo porque ya sabemos la escala. Bien, vamos a ver ahora la escala de ampliación. Fijaos, tenemos la punta de un bolígrafo. La punta de un bolígrafo es bastante pequeña y si queremos ver los detalles tenemos que hacer una foto que se vea esa punta del bolígrafo más grande. Tenemos que agrandar. Por tanto, lo que aplicamos es una escala de ampliación. Vale, pues yo, por ejemplo, quiero saber cuánto mide de largo esta punta, justamente desde donde sale del bolígrafo, desde aquí, hasta el punto más lejano. A ver, vamos a dibujarlo bien. Vale, hasta aquí. ¿Cuánto mide esto? En la imagen que yo tengo, esta punta mide de largo 1,4 centímetros. Vamos a ver, yo sé que en la realidad este 1,4 centímetros realmente son 2 milímetros. Por tanto, vamos a poner que la longitud de la punta, por un lado, es 1,4 centímetros en la imagen,
y eso equivale en la realidad a 2 milímetros. ¿Vale? Es el mismo dato, esa distancia, en la imagen y en la realidad. Por tanto, podemos establecer ya la escala igual que antes con la misma unidad. Aquí tenemos centímetros, tenemos milímetros. Vamos a ponerlo con la misma. Primero escribimos lo que sería en la imagen. Vamos a escribirlo en milímetros. En lugar de 1,4 centímetros tendríamos 14. Pues 14 milímetros equivalen a 2 en la realidad. Igual que antes, si yo quiero reducir lo que me salga en lugar de un 2, un 1, divido entre 2 y mi escala sería que 7 unidades en la imagen equivale a una unidad en la realidad. Es decir, por ejemplo, 7 centímetros aquí en la imagen sería 1 centímetro en la realidad. Vale, pues esta sería nuestra escala. A partir de aquí, yo puedo calcular cualquier otra distancia que yo sé y puedo medir en la foto y saber a partir de ahí cuánto sería en la realidad o viceversa. Por ejemplo, sé que midiendo aquí el ancho, la parte más ancha de la punta, mide 1,2 centímetros en la imagen. Por tanto, vamos a hacer la regla de 3, igual que antes, sabiendo que tenemos esta relación. Si 7 centímetros o 7 unidades en la foto, ¿vale? Aquí vamos a poner datos de la foto, equivalen a 1 en la realidad, 1,2 centímetros que tengo ahora en la imagen, ¿cuántos centímetros se dan en la realidad? Entonces tendremos que 1,2 multiplica a 1 y después dividimos entre 7, ¿vale? A ser una regla de 3 directa, multiplicamos en diagonal 1,2 por 1 y dividimos entre el valor que todavía no hemos utilizado, que da el 7. Y al operar nos da aproximadamente, porque tiene infinitos decimales, 0,17. Como lo que hemos medido era 1,2 centímetros en la foto, aquí lo que tendremos será 0,17 centímetros en la realidad. O lo que es lo mismo, 1,7 milímetros. Pues yo ya sé que este polígrafo en la realidad, la punta mide en su parte más ancha 1,7 milímetros. Y tanto esta distancia como cualquier otra distancia que yo necesite la puedo calcular de esta forma. Vale, pues hasta aquí lo que serían las escalas. Saludos.